Buenas noches con todos, me presento. Soy Diana, asesora académica de la empresa Isitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de interpretación de la norma ISO 14001-2015. Somos Isitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresa, seguridad, marketing digital, diseño gráfico y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario del día de hoy será Introducción, contexto de la organización, liderazgo y compromiso, planificación, apoyo, operación y evaluación del desempeño y mejora. El ponente es el ingeniero Jesús Miguel Medrano Alcalá. Tiene una maestría en prevención de riesgos laborales, ingeniero titulado y colegiado de industrias alimentarias, especialista en seguridad, salud en el trabajo, inocuidad alimentaria, refrigeración y sistemas integrados de gestión, UHSSE. Líder en procesos de homologación y auditoría, UHCE, experto en training, mentoría y andragogía, docente de educación superior en diversas instituciones educativas en Perú, ponente y conferencista internacional, y cuenta con una experiencia profesional de más de 10 años, ocupando cargos de jefatura a nivel nacional, liderando sistemas de OHSS. Ahora sí, daré paso al ponente para que pueda comenzar con su explicación. Bien, perfecto. Muchas gracias, estimada. ¿Cómo están todos, estimados alumnos? Para mí un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, como ya mencionaba, señorita, ya tengo una amplia experiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, como pueden ver, y para mí un placer, ¿no? Estar el día de hoy a nombre de Incitur, estar con ustedes el día de hoy hablando de ese tema importantísimo, como lo es la norma ISO 14001, en el cual vamos a hablar un poco de cómo esta norma sin duda alguna, pues es una norma bastante importante hoy en día que se habla mucho de sostenibilidad, se habla mucho de temas ambientales para preservar el ambiente y disminuir los impactos negativos que existen en el planeta. Por lo tanto, el objetivo, estimados alumnos, que vamos a desarrollar en este curso es que ustedes conozcan la norma ISO 14001 como una norma ágil de integración con otros sistemas de gestión, porque definitivamente la norma ISO 14001 tiene una estructura muy similar a otras normas como la ISO 9001, 45001, 37001, que lo hacen compatible. Y como un objetivo específico, la idea es que ustedes puedan tener una idea de cómo implementar e interpretar a su vez esta norma de gestión ambiental, ¿no? Que tiene historia definitivamente. Por lo tanto, el primer capítulo que vamos a tocar el día de hoy es una pequeña introducción, ¿no? Y bueno, hoy en día podríamos decir, ¿no?, de que las organizaciones buscan un enfoque sistemático, ¿no?, en relación a la gestión ambiental mediante la implementación de diversos sistemas de gestión ambiental con el único objetivo de contribuir al pilar ambiental de la sostenibilidad. Hoy en día se habla mucho de una sostenibilidad ambiental, por ejemplo, que contribuya a la segregación correcta de residuos, a la disminución del consumo de energía y de agua, ¿no? Que son elementos y recursos naturales que son importantísimos, ¿no? Imprescindibles para la vida humana incluso. Y la ISO 41 busca eso, que a nivel corporativo y a nivel de organizaciones se establezca este objetivo, ¿no? Yo les cuento algo, en el Perú, por ejemplo, estimados alumnos, en el año 2000, también tuvimos, por ejemplo, ¿no?, un caso ambiental gravísimo. No sé si, bueno, de repente acá algunos de repente lo recordarán que fue este evento generado por una minera en Cajamarca, donde se produjo un derrame de mercurio por un proveedor logístico en la ciudad de Choropampa, me acuerdo mucho, en el cual se afectó la salud de la población, pero no solamente hubieron daños a la salud, sino también hubieron daños, lógicamente, al suelo, a los cuerpos de agua,
inclusive aquellas personas que recogieron el mercurio, ¿no? El cual tiene la propiedad, como ustedes quizás han escuchado, de convertirse en estado líquido gaseoso, inhalándose por la población, y esto afectó su piel, afectó los huesos y el sistema nervioso de estas personas, por citar algunos males, ¿no? Por lo tanto, hoy en día también la gestión ambiental ayuda mucho en el marco de garantizar un ambiente seguro, saludable, desde el aspecto de disminuir daños críticos a la integridad humana, a la salud y sobre todo al ambiente, ¿no? Ya que dañar la salud de la población es, sin lugar a dudas, un asunto ambiental, ¿no? La mejor forma, incluso estimados alumnos, de poder preservar justamente será aplicando estos 79 requisitos, ¿no? Así que por ahí va también esta primera parte de esta introducción. Esta norma, estimados alumnos, anótenlo, tiene 79 requisitos. Y esta última revisión, porque vamos a ver que esta ISO 14001 ha tenido muchas revisiones, la actual es del 2015, entonces vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando justamente esta norma de una manera muy particular, ¿ok? A ver, ¿cómo ha ido la evolución en los últimos años en materia de gestión ambiental? En los años 60, en el Perú, se hablaba de un saneamiento básico, de principales conceptos que luego llevaron al 70 a la necesidad de controlar la contaminación. En los 80 se generó ya las primeras normativas que hablaban de una planificación ambiental para disminuir los efectos ambientales negativos. Y en los 90 ya se estructuraba ciertos decretos supremos, por así decirlo, ligados a cuestión ambiental. Y hoy en día, a partir de 2000, en el Perú, con la ayuda de ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, se ha venido implementando muchos componentes ideales para una gestión integrada en materia de seguridad, salud, calidad y gestión ambiental, ligados a un enfoque económico, de imagen, reducción de costos, mejora continua, participación también de los trabajadores en este contexto social y también de las comunidades, ¿no? Entonces, eso es básicamente cómo ha ido evolucionando, se podría decir, la gestión ambiental desde un solo aspecto básico hasta una gestión integrada un poco más profesional. ¿Pero qué es gestión ambiental, Jesús? Bueno, gestión ambiental la podremos definir como el programa de trabajo que previamente ha sido diseñado, ¿no? El mismo que respeta unas determinadas leyes y normas, lógicamente la ISO 14001 en este caso, y normas también, se podría decir, legales, vigentes que tenemos hoy en día en el Perú. En el Perú tenemos una ley ambiental que tiene como finalidad estas normas conseguir un objetivo ambiental predeterminado. E incluso el programa de trabajo antes mencionado se elabora a partir de un diagnóstico inicial. Por eso yo quisiera comenzar por ahí comentándoles, ¿no? Porque lo primero que uno como experto, o ustedes como futuros expertos, especialistas en materia de gestión ambiental, o si desean conocer un poco más o desarrollar esta norma, lo primero que uno debería hacer es un diagnóstico, una línea base, enfocada a cada uno de estos 79 requisitos que tiene esta norma y que vamos a ir desarrollando a continuación, ¿ok? Para justamente ver el diagnóstico que está ahí en pantalla. También hay algunas definiciones que quisiera comentarles en esta primera parte, como lo son los aspectos ambientales significativos e impactos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? Un aspecto ambiental es un elemento o un conjunto, mejor dicho, de actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Es más, un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. Es decir, un aspecto ambiental, por ponerles un ejemplo, podría ser un ejemplo, ¿ok? La segregación incorrecta de residuos, por ejemplo. Sigue muy lejos. Aquí en Lima, no sé si todos son de Lima o de repente tenemos alumnos de provincia o quizás del extranjero. Por ejemplo, uno cuando pasa por el río Rima, por ejemplo, ¿no? Yo todos los días para ir al trabajo paso por ahí, por ejemplo, y se logra ver cómo el río Rímac todos los días, las personas, ojo, no veo el río, sino veo la acción de las personas, de arrojar, en este caso, basura, pero bueno, el nombre coloquial es basura, pero en realidad son residuos sólidos, ¿no? Arrojan residuos sólidos de todo tipo, peligrosos o no peligrosos, al río. Eso es un impacto, ese es un aspecto ambiental. La acción, esa actividad inadecuada, ¿no es cierto? Que parte de un comportamiento incorrecto, es un aspecto ambiental que genera una causa.
y toda causa tiene un efecto. Y el efecto, vamos a verlo acá, es un impacto ambiental, que en este caso sería la contaminación del agua del río Rímac, la contaminación del suelo y lógicamente la del aire, ¿no? Que está cercano a ese ambiente. ¿Y qué es un impacto ambiental? Es el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, en el caso del río Rímac sería adverso, ¿no es cierto? Como resultado total o parcial de los aspectos ambientales, o sea, de la causa de la actividad que generan las personas al contaminar el río, por ejemplo. Este impacto puede ser positivo o negativo. En el ejemplo que les di, ¿no? Es un impacto negativo. Un ejemplo de impacto positivo, ¿cuál podría ser? Podría ser quizás, imagínense de repente la segregación, un ejemplo, ¿no? Que de repente se esté generando en una construcción, imagínense de repente una geomembrana para poder abastecer una planta de tratamiento de agua residual, por ejemplo. Entonces, esa actividad de crear una geomembrana en ese ambiente, para los que no conocen qué es una geomembrana, es como una especie de zanjas que se realizan con unos materiales especiales para poder filtrar o mejor dicho, ser parte o es parte de esta zanja, esta geomembrana de un proceso para tratamiento de agua. Y eso va a tener un impacto positivo, que va a ser el consumo o la obtención de agua tratada y que anteriormente estaba contaminada quizás con heces, con plumas, con sangre de repente, porque de repente es un agua que viene de una planta, por ejemplo, ¿no? Donde, imagínense el agua contaminada que podría venir de un camal, por ejemplo. Entonces, esa agua contaminada se puede tratar y eso genera un impacto positivo, ¿no es cierto? Porque esa agua se puede nuevamente reutilizar quizás, por ejemplo, pues para el regadío de repente de algunas parcelas, inclusive esa agua podría pasar por un proceso de ósmosis y nuevamente ser consumible. Y eso genera un impacto ambiental positivo. La reutilización del agua. Entonces, no todo es negativo, ¿no? Sin embargo, acá, ¿cuál es el problema? Cuando el impacto es negativo. Pero cuando el impacto es negativo, como dice ahí, representa una ruptura en el equilibrio ecológico, se generan graves daños, perjuicios en el medio ambiente, a la salud de las personas, como el ejemplo que les di de Choropampa y demás seres vivos, ¿no? Se ve mermada la flora y fauna. Entonces, eso es lo perjudicial y lo que la gestión ambiental a partir de la ISO 14001 nos va a ayudar a prevenir, estimados alumnos, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? Bueno, a partir de un sistema de gestión ambiental. Y un sistema de gestión ambiental, ¿qué cosa es? Es un conjunto de procesos, prácticas, métodos que nos van a permitir a nosotros identificar cuáles son esos impactos ambientales positivos y negativos, ¿no? Sobre el medio ambiente y que además van a generar o nos van a permitir gestionar y minimizar los mismos y idear estrategias, actividades, cumplimientos, requisitos que apliquen estas actividades y que ayuden a disminuir estos riesgos negativos al ambiente. Un poco de historia, porque aquí ya viene, como se dice, la parte más importante para poder ver cada una de las cláusulas, capítulos y requisitos de la norma para llegar a este fin. Un poco de historia. La actual norma ISO 14001-2015 es la norma ISO 14001 justamente mencionada, que es una norma internacional que especifica justamente los requisitos para elaborar e implementar un sistema de gestión ambiental en una organización, que ayuda a controlar los aspectos ambientales y mejorar su desempeño. Pero antes de esta norma estaba la ISO 14001-2004, que también tenía tenía el mismo fin, ¿no? Tenía el mismo fin, sin embargo, se garantizaba también una implementación y mantenimiento y mejora, ¿no? Pero hoy en día también se habla de un aspecto un poco más integral. ¿Cómo ha ido evolucionando esta norma? Como pueden ver, su primera publicación de la norma ISO 14001 fue en el año 96, su primera revisión fue en el 2004 y la segunda revisión se ha dado hace algunos años atrás, que fue en el 2015, ¿no? ¿Y por qué se revisa constantemente, Jesús? Sencillo, porque
toda norma, de acuerdo al estándar y de acuerdo al modelo que ustedes conocen de mejora continua, lleva a una necesidad de revisión por parte del organismo de estandarización internacional conocido como ISO. Bien. Y en términos sencillos, cuando ahorita que vamos a entrar a revisar cada uno de los capítulos de la ISO 14001, la norma ISO 14001 está enfocada en cuatro aspectos, o en un ciclo, mejor dicho, que es el famoso ciclo PHBA. ¿Qué significa PHBA, Jesús? P significa planificación, es decir, el sistema de gestión ambiental parte de una planificación, nos indica que tenemos que prácticamente generar un programa, generar una línea base, ¿no? Un diagnóstico, que lo hablé más al principio, que sirva como una planificación para iniciar la implementación y mejora del sistema de gestión ambiental deseado. Luego de ello, pasamos al hacer, donde vamos a encontrar los capítulos enfocados en apoyo de operación. Luego, en la parte de verificación, vamos a hablar de evaluación de desempeño. Y en la parte de actuar, vamos a hablar de mejora. Y en todas se ejerce o se contribuye o se menciona la importancia del liderazgo. Y eso podría animarme a decirles que es uno de los últimas, o es una de las últimas, se podría decir una de las últimas eh, los últimos cambios, ¿no? Más relevantes, se podría decir, que se han dado en la última norma, porque se empodera mucho el liderazgo de la alta dirección, cosa que en la ISO 14001-2004 no había. Y para esta última actualización del 2015 se establece la importancia del liderazgo que la alta dirección, o sea, la gerencia general, el directorio de una empresa, tiene que asumir para poder implementar un sistema de gestión efectivo. Entonces, por ahí un poco les comento eso. Bien. Ahora, ¿cuál es el proceso de implementación? Como ya se lo dije, todo el proceso de implementación comienza con un diagnóstico, luego se realiza la recuperación de la información y la conformación de los líderes. Por lo general, cuando se implementa una norma, siempre se establecen algunos comités. En este caso puede ser un comité de implementación de la norma. Luego se identifican los aspectos ambientales, se hace también una identificación del marco normativo ambiental a través de una matriz legal. Luego, siguiendo el ciclo PHBA, se realiza una planificación de la implementación a través de un programa de gestión ambiental. Luego se diseña y se verifica toda la documentación pertinente al sistema de gestión ambiental. Documentos como, por ejemplo, de repente registros para lo que son la segregación correcta de residuos, registros para inspecciones inopinadas en términos de gestión ambiental, registros de repente para cuantificar el consumo de energía, de agua en la empresa, etcétera, ¿no? Luego tenemos la capacitación, que es importantísima, y ya luego partimos a la parte de implementación y auditorías pertinentes tanto de tercera, primera y segunda parte para poder implementar poco a poco la norma. Aquí justamente les traigo una pequeña comparación entre cuáles fueron un poco los capítulos y cláusulas que cambiaron un poquito más entre la norma 2004 y la actual 2015. Como pueden ver, los cambios vinieron desde el apartado número 2 hasta prácticamente perdón, desde el 4 hacia adelante, si se da cuenta, ¿no? Hoy en día la estructura de la ISO 2015 va del 0 al 10 y la anterior iba del 1 al 4, ¿no? O sea, hoy en día se ha estructurado quizás de una manera un poco más ágil, como se los comenté, para que la norma sea compatible con otras. Y por eso la norma establece desde después de lo que es objeto y campo, referencias normativas y términos de definición, todo lo que es el contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora. Desde el 4 al 10 se aplica lo que ya les comenté, el ciclo PH-BA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Por lo tanto, los requisitos de un sistema de gestión ambiental, estimados alumnos, que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental son los siguientes. Aplicable, o mejor dicho, estos requisitos son aplicables a todas las organizaciones
y todos los requisitos se cumplen sin exclusiones. Vamos a empezar hablando justamente de lo que es el contexto de la organización, ¿no? En torno a lo que es liderazgo y compromiso. ¿Ok? A ver, antes de eso, ¿no? En esta cláusula, estimados alumnos, vamos a describir cuatro apartados, ¿no? El primero es el 4.1, en donde se indica que hay que determinar las cuestiones tanto externas como internas. Es decir, dentro del contexto de la organización se establece la comprensión de la organización y de su contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, es decir, de los clientes, la determinación del alcance del sistema de gestión, es decir, de dónde va a partir la implementación del sistema y, lógicamente, el sistema de gestión ambiental. 4.1, que es comprensión de la organización y de su contexto, ¿ok? Vamos a ver acá. Determina, como ya se los dije, las cuestiones tanto externas como internas. Es importante aquí mencionar que la palabra determinar, anótenlo, tiene relación a lo que es describir, detallar, caracterizar las particularidades del sistema de gestión ambiental en la organización. Yo siempre digo que un sistema de gestión ambiental no es un enlatado, puesto que no es lo mismo, estimados alumnos, pues un sistema de gestión de una minera que la de una petrolera, ¿no? Son totalmente distintos. Por lo tanto, la organización y las necesidades y expectativas van a ser muy diferentes, ¿no es cierto? Ciertamente hay que considerar aquí las cuestiones externas, ¿no? Tales como los aspectos legales, sociales, ambientales, culturales, tecnológicos, competitivos, ¿no? Aquí también es importante mencionarles eh, los aspectos ambientales significativos, justamente abarcan niveles de contaminación, personas vulneradas justamente por la operación de la empresa, cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Uno de los ejemplos que yo también tengo a veces guardado sería el caso, por ejemplo, de una empresa de fideos, ¿ok? Que decidió instalarse en los pantanos de Villa, en donde esta empresa se encontraba colindante, me acuerdo, los pantanos de Villa, ¿no? Que es un humedal con existencia de aves, como ustedes ya seguramente conocen. Ese hábitat iba a ser alterado, ojo, alterado, producto de la construcción de esta empresa. Motivo justamente por el cual pues no se dio la construcción, lógicamente. Y es importante ver aquí los aspectos externos, ¿no? Y su impacto con el sistema de gestión de la organización. Este mismo contexto es lo que significa el punto uno en términos de contexto de la organización y de su contexto. La organización tiene que determinar aquí cuáles son los aspectos que podrían mermar, como en este caso de la planta de fideos, en el medio ambiente, ¿no? Comentario. El sistema de gestión ambiental, estimados, busca o va a buscar siempre el equilibrio, ojo, entre la empresa y el medio que lo rodea, tratando de aplicar siempre técnicas preventivas para de esa manera poder evitar la contaminación y proteger, lógicamente, el medio ambiente, ¿no? Otro aspecto también aquí, en torno al apartado, sería caracterizar las variables, ojo, variables internas, es decir, a nivel de director, por ejemplo, del directorio, recursos humanos, tecnológicos, financieros, entre otros, para determinar si es una fortaleza o una debilidad, ¿no? Como sistema de gestión ambiental. Mayormente cuando en el 4.2 de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas es que se genera lo que es este tema ligado a las variables para determinar fortalezas. Por lo general se usa un FODA. ¿Qué es FODA? ¿No? Justamente fortalezas y debilidades, ¿no? Que ustedes podrían implementar aquí. Por ejemplo, si existe una participación activa, ¿no? De alta gerencia, si hay asignación de recursos para los monitoreos ambientales, si se generan inspecciones, mantenimiento, entre otros, y si el personal asignado se encuentra actualizado, ¿no? Capacitado. Se puede detallar aquí también incluso si las operaciones se encuentran controladas, con permisos de trabajo, con el fin de no generar situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, ese análisis se realiza desde un aspecto positivo o negativo del 4.1 y 4.2 para generar las fortalezas y debilidades, ¿no?
En el 4.2 también determinamos la importancia de que se conozcan las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y en primer lugar, aquí también se dará a conocer quiénes, ojo, serán parte interesada, ¿no? Entre ellas podemos citar dueños de los negocios, trabajadores, las comunidades, los gobiernos municipales, directivos, clientes, proveedores, ¿no? Contratistas, etcétera, ¿no? Que son las partes interesadas. Aquí también es importante, estimados alumnos, que determinen ustedes, de acuerdo a la particularidad de la organización, quiénes serán pertinentes, por ejemplo, para una empresa no minera será pertinente las comunidades, quizás, como parte interesada. Hoy en día que se habla mucho de estos conflictos mineros, por ejemplo, en las Bambas, justamente uno de los conflictos mineros por los cuales se han generado estos conflictos en torno al gobierno, más allá de los temas salariales, sistemas de conflictos legales, contractuales, también está mellado el tema ambiental. Entonces, la parte interesada de las Bambas, definitivamente en el tema ambiental, van a ser las personas, o sea, en este caso, las comunidades. ¿Ok? Recuerden que si tienen preguntas, consultas, por favor, chicos, pueden aperturar su micro. Igual como lo dijo la señorita, al finalizar va a haber eh, un tiempito para que ustedes puedan hacer sus preguntas. ¿Okay? En el 4.3, alcance para el sistema de gestión ambiental. ¿Qué significa alcance? Alcance quiere decir, o mejor dicho, en el alcance se precisa qué productos y servicios van a estar ligados dentro del sistema de gestión. Por ejemplo, si tú tienes les pongo un ejemplo, ¿ya? Una empresa, por ejemplo, que exporta frutas. De repente esa empresa tiene dos plantas. Tiene una planta que exporta paltas y tiene una planta que exporta mandarinas, ¿no? Y entonces, si tú quieres determinar el alcance del sistema de gestión ambiental, tú tienes que definir dónde vas a implementar el sistema de gestión, en la planta de exportación de mandarinas o en la exportación de paltas. De repente, el alcance de tu sistema solo va a estar mediado en las operaciones de exportación de paltas. Ok, entonces eso sería tu alcance. Eso es lo que significa, ¿no? Eh, para hacer detalle, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Una fundidora, por ejemplo, ¿no? Que pudiera estar en Néstor Gambetta, ¿no? En su oficina administrativa en una sede de Miraflores, eh, delimita quizás como en este ejemplo un alcance de que sus actividades administrativas en Miraflores sean ajenas de repente a una real problemática y solamente se quiere implementar el sistema de gestión en una planta en la planta fundidora de Néstor Gambetta, por ejemplo. Entonces ya este contexto del alcance lo define la organización. Por eso la organización debe determinar las cuestiones internas y externas, ¿no? Este es un poco el resumen que les contaba, ¿no? En el 4.1 se genera un FODA para determinar cuál es el propósito de afectación de las capacidades para lograr justamente resultados, ¿no? Entonces, en el FODA se generan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que pueden afectar la capacidad del trabajador o de la organización, perdón, para lograr los resultados deseados, que es la disminución de los impactos ambientales negativos, las partes interesadas, ya lo dije, esto es como un resumen, ¿no? De lo que dije hace un momento, cuáles son tus partes interesadas en el contexto de tu sistema, o sea, cuáles van a ser las personas que van a ser beneficiadas con la implementación de tu sistema. Pueden ser las comunidades, tus clientes, tus empleadores, tus empleados, tus contratistas, etc. Y el alcance, como ya lo dije, ¿no? El alcance es prácticamente lo que abarca el sistema de gestión, qué es lo que queremos llegar a tener con el sistema de gestión ambiental en términos de límites geográficos, procesos, procedimientos, ¿no? E incluso conforme a los requisitos de la norma ISO 1701, se genera una evaluación de la conformidad en todos los requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Es decir, la ISO 17021 te da ciertas normas y ciertas directrices de cómo generar un alcance adecuado, ¿no? Así que por ahí les dejo también ese datito, ¿no? Y bueno, el 4.4, enfocado a organización, nos dice que la organización debe, siempre, ese es otro dato que les quiero dar. Siempre la palabra debe, estimados alumnos,
significa obligación, ¿ok? Anótenlo, la palabra debe significa obligación. Por ejemplo, dice, ¿no? La organización debe establecer, implementar y mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental incluido en los procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una planta, imagínense una empresa, perdón, que fabrica neumáticos. En el sistema de gestión ambiental definitivamente no podrían ser excluidos los procesos ligados a el proceso de neumáticos donde quizás se utiliza plásticos, poliuretanos, que pueden ser también altamente contaminantes. También nos dice que la organización debe considerar lo estipulado en el apartado 4.1 y 4.2, o sea, contexto de la organización y partes interesadas, ¿no? Eh, Incluso en este capítulo 4.4, basado en un ordenamiento, ¿no? Para ello podríamos usar los principios, como ya se los dije, de ciclo de PHBA, ¿no? O se usa, mejor dicho, el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, también conocido, estimados alumnos, como el famoso ciclo de Deming, ¿no? Ese ciclo de Deming, que es el ciclo de la mejora continua, es la base para poder estructurar un sistema de gestión ambiental. Muy bien. Ahora vamos a hablar del 5.1, que es liderazgo y compromiso, ¿no? En esta cláusula, aquí, estimados alumnos, ¿no? Cuando hablamos de lo que, de lo que significa, ¿no? Justamente en la causa del liderazgo, aquí se encuentran tres apartados, que inicia con el 5.1, que es liderazgo y compromiso de la alta dirección. ¿Se acuerdan que yo al principio les comentaba de que uno de los principales cambios que ha habido entre la 2015 y la norma 2004 es justamente el tema del liderazgo? Bueno, acá lo vamos a ver, porque como pueden ver ahí, la alta dirección tiene que asumir un compromiso, en resumen, importantísimo, donde garantice resultados, integre requisitos, proporcione los más importantes recursos, ¿no? Que comunique la importancia de una gestión eficaz a los demás trabajadores y se ajuste a los requisitos también del sistema. Eh, Aquí, por ejemplo, en torno al 5.1, el liderazgo y compromiso de alta dirección con el sistema de gestión ambiental determina su participación activa con la protección ambiental, en donde la alta dirección, la gerencia, debe brindar recursos, ojo, para la implementación, el mantenimiento y la mejora también del sistema de gestión ambiental, y donde de esa manera pues se garantice que se logren resultados previstos en el sistema de gestión, en este caso ambiental, donde se promueva la mejora continua a través de nuevos desafíos. Es tan visible el liderazgo activo, ojo, que se ve en una organización aplicando tecnologías limpias, como por ejemplo paneles solares, vegetación, ¿no? Hoy en día es muy común, por ejemplo, les pongo un ejemplo, una empresa textil muy conocida en el sur, por ejemplo, esta Textil del Valle, por ejemplo, es una de las empresas textiles, creo que una de las pocas, que tiene plantas prácticamente de diseño, ¿no? De estructural de ropa con paneles solares. Y la implementación de paneles solares no es sencilla, ¿no? Es algo que en realidad se usan muchos recursos, hay mucho dinero por invertir. Sin embargo, la alta dirección aparentemente de esta empresa, no conozco muy al detalle, pero sí he visto que han ganado premios por ello, aparentemente con ello podrían evidenciar un buen liderazgo y un compromiso de la alta dirección para proporcionar recursos que son necesarios para implementar y mantener una buena gestión, en este caso ambiental, ¿no? Como el ejemplo que les acabo de mencionar, ¿no? Después está 5.2, que es la política ambiental, la cual determina los principios que regirán en la organización. Entre ellos, en una política ambiental, primero, ¿qué es una política, Jesús? En una política, estimados alumnos, se trata de implementar, de gestionar compromisos, compromisos que parten desde la alta dirección, en este caso la gerencia general, para definir conforme al alcance de gestión, por ejemplo, la protección ambiental, ¿no? Incluida la prevención de la contaminación, cumplimiento de requisitos legales, como vemos ahí, tanto voluntarios u obligatorios, mejora continua, documentos, disposición del público, comunicación a los empleados, etcétera, ¿no?
cuando hablamos de que la política debe estar comunicada a todos los empleados, empresas contratistas, significa que la política debe haber sido, o sea, el trabajador debe haber recibido una capacitación en torno a la política, o mínimo un folleto, o al menos que la política esté visible para que cualquier persona la pueda ver, ¿no? Y hoy en día les cuento que en algunas empresas lo que se establece o se origina o se implementa son políticas de sostenibilidad también, ¿no? Que buscan una sostenibilidad ambiental alineada a la 14001, una sostenibilidad social ligada a lo que es la no discriminación, ¿no? Por ejemplo, por aspectos étnicos, raza, género, y también se busca sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, por ahí también les dejo ese dato. Ahora, la política, en conclusión, alumnos, es el instrumento estratégico para que la organización alcance una plena visión, ojo, y de esa manera podamos tener una empresa líder, ¿no? De talla mundial. Eh, ahora, solo será alcanzado, ojo, este tema de una empresa líder, de una organización estratégica, si existe en realidad pues una real creencia, ¿no? Y aplicación de los principios establecidos en la política. Como ya lo dije, protección ambiental, cumplimiento legal, mejora continua, etcétera. Por eso que la política ambiental la firma el gerente general, ¿sí? Porque el gerente general es, como alta dirección, avala dichos compromisos en materia de protección ambiental, cumplimiento legal, mejora continua, etcétera. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos por acá? 5.3. Roles organizacionales, funciones, responsables y autoridad, ¿no? Eh, primero, ¿no? ¿Qué significa esto, no? En términos del apartado 5.3. En el apartado 5.3, aquí, estimados alumnos, son las directivas quienes buscan el ordenamiento de la organización y aquí se manifiesta en la determinación y comunicación de justamente estos roles, funciones, responsabilidades y autoridades para con el sistema de gestión ambiental. Aquí también es importante, estimados alumnos, mencionar que las funciones se pueden, ojo, delegar, ¿ah? Sin embargo, ojo con esto, la responsabilidad no, ¿no? ¿A qué te refieres con eso, Jesús? Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, la responsabilidad de implementar el sistema de gestión recae en quién? En la alta dirección. Pero la alta dirección puede delegar de repente esa función, un ejemplo, ¿no? A un jefe de gestión ambiental en una empresa. Pero eso no le exime, repito, al gerente general de alguna responsabilidad, por ejemplo, ligado a un impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso que todos ustedes seguramente conocen que pasó en Repsol, ¿no? Que ya todos conocemos, el derrame de petróleo en en casi todo el litoral del mar, desde Ventanilla hasta Chancay. Estoy completamente seguro que el gerente general de Repsol, porque ellos tienen ISO 14001, delegó seguramente muchas de sus responsabilidades al área de producción o a otras áreas, qué sé yo, inclusive al área de sistema de gestión integrada, ¿no? Entonces, pero eso, como se dieron cuenta ustedes en las noticias y por todo el tema de fiscalización, porque ya cuando hablamos de entes nacionales que fiscalizan el cumplimiento ambiental, está la OEFA, ¿no? Y si se dieron cuenta, la persona que dio salir o de que dio la cara en este caso, no tanto por un tema de responsabilidad legal, sino también por un tema ambiental, según OEFA, fue en este caso el gerente general, ¿no? Por eso no lo exime de la responsabilidad de haber delegado quizás ciertas funciones de implementación, ordenamiento, comunicación, aprobación a otras personas dentro de Repsol. Así que eso me parece importante mencionar. Eh, qué más les puedo comentar en el 5.3, ¿no? Como resumen. Allá. También les podría comentar acá, lógicamente, ¿no? De que la evaluación del personal estará siempre, ojo, sujeta a evaluar la responsabilidad que tiene sus puestos, ¿no? Con el sistema ambiental en una organización para ver si las funciones y responsabilidades de las personas en realidad están siendo llevadas a cabo de una manera correcta, ¿no? De una manera adecuada, básicamente, ¿no? Ahora,
Aquí hay una pregunta que les he puesto ahí, ¿no? Primero, los roles, dicen, ¿no? ¿Quién hace qué? Claro, o sea, dentro del sistema de gestión ambiental puede haber un área de sistema integrado, ¿no? Esa área de sistema integrado puede tener un rol también dentro del sistema de gestión, como también los jefes, como los gerentes, como los propios trabajadores. Pero sin embargo, siempre va a haber un líder, que en este caso es el representante de la alta dirección. Pero ese líder puede, ¿qué cosa dice la norma? Delegar. Pero eso no le exime responsabilidad. Luego en la parte de documentación, también van a haber responsables que inclusive muchas empresas, les cuento, cuando implementan esta ISO, para poder evidenciar este 5.3, tienen políticas de responsabilidad y funciones. He visto muchos casos de muchos clientes, muchas empresas que tienen, además de su política de gestión ambiental, tienen una política de funciones y responsabilidades, donde se establecen cuáles son las funciones del empleador, cuáles son las funciones de la alta dirección, cuáles son las funciones del área de gestión ambiental, de los terceros, etcétera. Muy, muy interesante. Incluso también he visto manuales de proveedores enfocados a la responsabilidad de funciones de los terceros para disminuir los impactos ambientales, ¿no? Y cuando hablamos de aprobación, verificación, estamos hablando de juntas directivas, directorios, que básicamente recaen en la responsabilidad o delegación que da el líder al área de gestión ambiental, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el rol de la organización frente al componente ambiental, ¿no? ¿Cuál es el rol en sí? Bueno, creo yo que el ejemplo que les di de Repsol es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. La responsabilidad que nos dice la ISO 400 lo que tienen que asumir las personas es prácticamente flat, o sea, por igual. No es que, o sea, si bien es cierto, el líder es que tiene mayor relevancia, pero la responsabilidad, según lo que indica esta norma, es de todos. Es decir, la responsabilidad, la función, en términos de garantizar, ¿no? En la organización, una gestión ambiental adecuada que ayude a disminuir los gases de efecto invernadero, por ejemplo, como sulfuro, metano, ¿qué más? Monóxido de carbono, recae en todas las personas de la empresa. El objetivo, el componente ambiental para disminuir de repente el cambio climático, ¿no? O dañar la capa de ozono, etcétera, recae en todas las personas que tienen funciones, responsabilidades en la empresa. Entonces, eso significa el 5.3, estimados alumnos, ¿no? Inclusive hay un organigrama, ¿no? Ahí les he puesto como que un organigrama en donde, si bien es cierto, cada persona tiene un rol diferente, tiene su manual de funciones, tiene su política que tiene que cumplir, todos a la final, estimados alumnos, son responsables de el sistema de gestión ambiental, ¿ok? Esta norma es bastante extensa, pero estoy tratando de resumirla lo más que puedo y también dándoles ejemplos, ¿no? Para que me puedan entender y no se les haga muy pesado entender cada capítulo. Vamos a empezar ahora a hablar de la planificación y apoyo, ¿no? ¿Qué cosa es planificación y apoyo, Jesús? A ver, cuando hablamos de planificación, estimados alumnos, significa que cuando tú implementes la norma, ¿ya? Cuando uno implementa la norma, en el apartado 611, ¿no? Que dice la organización dice, ¿no? Debe, recuerda que es obligación, debe identificar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los apartados 6.1 al 6.1.4, significa lo siguiente. Lo que pasa es que en el apartado 6.1.1, ¿ya? Se establecen acciones, ojo, para abordar riesgos y oportunidades. La fuente de análisis pueden ser, lógicamente, ¿no? El contexto de la organización que hablábamos temprano, a partir del FODA, ¿no? ¿Se acuerdan del FODA? Ya. Entonces aquí va el FODA. O aplicaría también apoyarse en el FODA. Determinar también necesidades y expectativas de las partes interesadas establecidas en el 4.2. El alcance también, el alcance del sistema de gestión ambiental también se toma en cuenta aquí, ¿no? El alcance, ahí está. Y también se toma en consideración los requisitos legales y los aspectos ambientales. ¿A qué te refieres, Jesús, con requisitos legales? Lo que pasa es que, como le dije al principio, ¿no? En el Perú tenemos una ley ambiental, en el Perú tenemos diferentes decretos supremos aplicables a muchos
que derivan de muchos ministerios, como decretos supremos del Ministerio del Ambiente, tenemos decretos supremos de lo que es Ministerio de Energía y Minas, todos ellos ligados al tema ambiental. Tenemos también organismos suprasectoriales, como el SENACE, el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, etc., etc., etc. Y todo ello corresponde a normas legales, ¿no? Y esto creo que me olvidé mencionarles, estimados alumnos, pero muchas veces cuando tú quieres implementar esta norma, lo primero que tú tienes que hacer es cumplir con la norma legal del país. Es decir, tú no puedes implementar una norma internacional, ¿no es cierto? Por lógica, si es que primero no has hecho un análisis previo de que cumplas con las normas legales que te aplican, lógicamente, ¿no? A tu actividad. Por ejemplo, si eres una empresa que segrega, bueno, imagínense una empresa que segrega residuos sólidos y quiere implementar la norma, ¿no? Lógicamente, esa empresa tendría que cumplir no solo con la ley ambiental, sino también con todos los decretos supremos, resoluciones ministeriales que apliquen para su rubro. Y a partir de ese cumplimiento, recién instaurar de repente la posibilidad, la necesidad de implementar la norma ISO 14000. Me dejo entender. Así que eso creo yo que les podría resumir claramente el 611. ¿Ok? Claramente no exige la norma que evalúes, lógicamente, ¿no? Los riesgos y oportunidades. Sin embargo, para poder enfrentar y tomar acciones, ¿no? Propias, básicamente, acciones propias, yo les recomendaría de que estas normas deben estar acompañadas, ¿no? Estas acciones, perdón, para evaluar lo que son los riesgos y oportunidades que les hablaba aquí, en este caso deben estar acompañadas con sus niveles de riesgo, ¿no? Es decir, si está en un nivel alto, medio, bajo, ¿no? La organización. Por ejemplo, si la organización es una empresa de transporte de combustible, ¿ya? Vía terrestre, imagínense, su contexto externo del tipo geográfico estará supeditado a potenciales riesgos, por ejemplo, de derrame, ¿no? Incendios, volcaduras. Entonces, aquí vamos a ver o vamos a asociar riesgos y oportunidades de las partes interesadas, el alcance del sistema de gestión. Por ejemplo, los riesgos y oportunidades aquí del ejemplo que yo les di, ¿no? De lo que es el, la empresa de transporte y combustible, sería básicamente los riesgos potenciales de derrame e incendios, ¿no? Y el alcance sería de repente la actividad de transporte, lógicamente, los requisitos legales serían las normas asociadas a el transporte de materiales peligrosos, que hay normas también para eso, y los aspectos ambientales sería el mal o la mala gestión, de repente la incorrecta gestión del transporte de estos materiales altamente combustibles peligrosos, como lo que pasó, ¿se acuerdan en Villa Salvador? ¿Se acuerdan cuando hubo la explosión de este camión de GLP? Ya. Ahí, lógicamente, esa empresa no había generado una buena planificación en torno a 611. No había generado un buen alcance en su sistema de gestión, no había hecho un análisis de sus riesgos y oportunidades, no estaba supeditado de repente a generar el cumplimiento de sus requisitos legales, no había identificado aspectos ambientales, cero, pues, ¿no? Y eso trajo como consecuencia un impacto ambiental negativo, porque, y sobre todo consecuencias de muertes, ¿no? Pero también hubo una contaminación tremenda ahí a toda la zona donde se produjo esta deflagración, ¿no? 613 ahora, requisitos legales y otros requisitos. Cuando hablamos del 6, en este caso del apartado 613, estimados alumnos, nos dice que la organización debe, recuerden que debe significa obligación, determinar y tener acceso, dice, a los requisitos legales y otros en relación a sus aspectos ambientales, ¿no? A ver, el 613 está referido a la identificación, ojo, el acceso a los requisitos legales, porque aquí se tiene que conocer cuáles son las exigencias legales ambientales que aplican a tu sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, existe marco legal para residuos, como ya lo dije hace un momento, ¿no? Existe un marco legal para las emisiones,
para la generación de ruido, para los estándares para la calidad del agua, del aire, etcétera. Entonces, hay que entender aquí cuáles son esos requisitos legales que aplicas o que aplican a tu organización para que los puedas evaluar y cumplir. Luego tenemos en el 614 la planificación de acciones, ¿no? Donde en el 614 nos dice que la organización dice planificar la toma de acciones para abordar justamente sus aspectos ambientales, requisitos legales y requisitos y oportunidades, riesgos y oportunidades, ¿no? RIO significa riesgos y oportunidades. A ver, en el 614 aquí se establece la elaboración de planes de acción, planes ambientales, por ejemplo, para el periodo de un año, con el plazo que has determinado tú quizás como implementador. Para ello se consolidan recursos, acciones, responsables, plazos, ¿no? Es como un programa, es como el programa anual de seguridad social en el trabajo. No sé si ustedes ya, creo que han llevado ya cursos de seguridad, creo, ya, y aquí la organización debe planificar en torno a recursos, responsables, fechas, actividades, todo lo que tú vas a hacer durante el año, los 6 meses, los 2 años que dure la implementación del sistema de gestión. Eso es 614. 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. A ver, en resumen, en el 6.2, estimados alumnos, podríamos decir, ¿no?, que en el 6.2 lo que se busca básicamente es que se está referido a que los objetivos nacen, ojo, en concordancia siempre con los principios que rigen a la política. Es decir, todos los objetivos que tú vayas a implementar tienen que ser coherentes con la política, como dice ahí. Tienen que ser medibles estos objetivos, se tienen que tener en cuenta los requisitos que apliquen para la organización, tienen que hacer un seguimiento de esos objetivos, deben de comunicarse y deben de actualizarse. Eh, por ejemplo, ¿no? Si, a ver, les pongo un ejemplo. Si el cielo es el paraíso, por ejemplo, y la política son los principios que rigen a la organización, para estar alineados a esa visión, ¿no? La escalera y cada peldaño serán los objetivos, ¿no? Que si los cumples y los alcanzas, pues te permitirá alcanzar en el tiempo esa visión de la organización, ¿no? Ese cielo tan deseado, que en este caso es tu sistema de gestión ambiental, e inclusive hasta certificado, ¿por qué no? Luego tenemos el 622, ¿no? El 622, en este caso, ¿no? Cuando hablamos del apartado 622, significa qué debo yo determinar o qué voy a hacer, qué recursos, qué responsables voy a tener en consideración aquí para evaluar mi sistema de gestión, en este caso ambiental. La norma señala, ojo, que los objetivos deben ser justamente comunicados, ¿no? Medidos, evaluados, deben estar alineados a las diferentes áreas, ¿no? Un ejemplo de objetivo ambiental. A ver, de repente tu objetivo ambiental es reducir en 20% los residuos peligrosos que generaste en el año 2021. Ya, eso es un objetivo ambiental. De repente, otro objetivo ambiental podría ser reducir en un 50% el consumo de energía de la planta en la que te encuentras. De repente, otro objetivo ambiental podría ser este, segregar, ¿no? O aumentar la segregación de residuos peligrosos, por ejemplo, o aumentar la segregación de vidrio, por ejemplo, de plástico en un 30-40%. ¿Para qué? Para que esto pueda servir como fuente de materia para otros procesos, ¿no? Por ejemplo, gran parte del vidrio plástico a veces se vende de repente a ciertas organizaciones que te dan un buen dinero por ello y eso se utiliza para de repente organizaciones sin fin de lucro, como Maniquén, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o el cartón, el papel también, ¿no? Entonces por ahí les dejo también ese ejemplo. Bien, ahí está justo, ¿no? Acá vemos un ejemplo de justamente cómo se genera una matriz, ¿no? En este caso ambiental en torno a una planificación. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Esa actividad, que es el manejo del aceite, residuos y residuos de aceite, ¿no? La actividad es el manejo de aceites y residuos de aceites. ¿Cuál es el aspecto, no? O sea, lo que podría causar daño, la causa, el potencial derrame. El derrame es el aspecto ambiental.
¿Cuál es el impacto, el efecto? La contaminación de la tierra, del agua y del aire, también diría yo, porque eso genera emisiones de gases de efecto invernadero. Un objetivo sería reducir los informes sobre incidentes de derrame. Claro, ese es un objetivo ambiental. ¿Y qué medidas vas a tomar para llegar a ese objetivo en el año? Desarrollar de repente procedimientos, capacitar al personal, involucrar al personal en el almacenamiento correcto de aceites, revisar la eficacia para ver si tiene esto sentido, qué sé yo, ¿no? O sea, ahí tienen un claro ejemplo de cómo generar correctamente un objetivo ambiental. 7, apoyo. Ya. En el punto 7, apoyo, en esta cláusula existen 5 apartados, que son los que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Recursos, competencia, tome conciencia, comunicación, información documentada. A ver, en 7.1, recursos, está referido a la asignación de recursos, justamente para la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión, entre las que destacan, por ejemplo, recursos humanos, el tiempo para la formación, monitoreos ambientales, entre otros. 7.2, competencia. Aquí te permite a ti garantizar que el personal sea justamente competente, ¿no? Y mantener esa competencia, debido a que el conocimiento pues es cambiante y hay que contar con programas formativos que evalúen la eficacia, ojo, de las acciones de formación. El apartado aquí de competencia también les va a permitir a ustedes contar con el mejor recurso humano, ¿no? Lo más trascendental aquí es haber determinado que la competencia, lógicamente, la define aquí la educación, la formación o la experiencia, ¿no? O sea, qué tan competente es el personal involucrado en el sistema de gestión ambiental para que sea efectivo. Luego tenemos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Un soldador puede definir su competencia de la siguiente manera, ¿no? Educación, técnico mecánico, por ejemplo. Formación, soldadura debajo del mar. Experiencia 3 años, ¿no? Entonces, hay ciertos puestos donde no es necesario la educación, lógicamente, pero el trabajador puede carecer de ella, ¿no? O también la formación, puesto que el equipo es su único creador por la empresa, el puesto, ¿no? Es único por la empresa, o sea, es creado por la empresa, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les recomendaría es que, en este caso, en ese sentido, la única variable inapelable será la experiencia, ¿no? Y esto hoy en día, la norma internacional así lo señala, de que la experiencia también es importantísima, además de la competencia. 7.3, toma de conciencia. Complementa el conocimiento, lógicamente, el recurso humano aquí, en el 7.3. Después de todo, no queremos solo robots, pues, ¿no? Sino que las personas también se encuentren sensibilizadas en torno a la importancia de cumplir con los controles y los beneficios que trae el sistema de gestión ambiental. El recurso humano debe saber también los beneficios del sistema de gestión, pero el trabajador debe estar sensibilizado en torno a la política ambiental, los objetivos y las consecuencias que traería, lógicamente, el no cumplir con las medidas de control del sistema de gestión ambiental, el no segregar correctamente los residuos, el dejar los grifos y caños abiertos, el dejar las luces de las oficinas prendidas, o cargar baterías o celulares hasta el día siguiente, ¿no? Eso es toma de conciencia. 7.4, comunicación. Es sumamente importante, aquí, lógicamente, estimados alumnos, la comunicación interna y externa. Y así se evita el famoso teléfono malogrado, pues, ¿no? En todos los niveles de la organización, con las partes interesadas, sobre todo. De tal manera, también aquí se asegura que el cumplimiento de los requisitos legales sea el adecuado. Eh, Ojo, hoy en día los medios digitales nos han permitido, ¿no?, ser más eficientes en el envío de los mensajes, porque hoy en día tenemos WhatsApp, tenemos Telegram y muchas otras redes sociales que ustedes de repente inclusive podrían tomar como referencia para generar una correcta comunicación. Charla de 5 minutos ambientales, eslogan ambientales, challengers ambientales, concursos ambientales que puedan difundirse a través de WhatsApp, LinkedIn, Telegram, etcétera, ¿no? Así que por ahí está la importancia de la comunicación, creación, actualización y generalidades. 7.5, información documentada, ¿no? En la cual aquí
también debemos garantizar que la información, lógicamente, que trabajamos sea adecuada, ¿no? Que esté revisada, me refiero a los procedimientos, políticas, ¿no? Que deben de estar, en este caso, revisados, aprobados vigentes y autorizados. Aquí también se controla los documentos internos y externos de la organización. Esta información también, ojo, documentada puede ser en formato tanto físico, ¿no? Como digital o una filmación. Ojo, en dicho apartado, también, estimados alumnos, se menciona un nuevo término, el cual es acceder. Eso también cópienlo o grábenlo, donde acceder invita aquí la norma, ojo, a actualizar las tendencias digitales como aplicativos, nubes, software, entre otros, ¿ah? Que permitan justamente gestionar de manera asertiva los documentos. Y recuerda que controlamos tanto los documentos internos como los externos. Ya eso no está en la diapositiva, pero igual lo comento para que lo tengan presente. Bien, capítulo 4, operación. Quizás uno de los capítulos más importantes, ¿no? Porque lógicamente, pues contar con una buena operación es vital, ¿ok? Me olvidaba, para terminar la parte de apoyo. En 7.5, información documentada. Ojo, aquí también es importante. Siempre es importante, estimados alumnos, por temas de auditoría, si en algún momento ustedes lo van a implementar y certificar la ISO 14001, siempre es bueno preservar, ojo, la legibilidad, ¿ah? La elegibilidad de la letra, de los documentos, es otra precisión que cuenta la norma internacional. Es decir, si vas a conservar información por un periodo de tiempo como mínimo 5 años, por ejemplo, la norma ha precisado que dicho plazo se garantice que la información será legible, será entendible y se pueda leer. Entonces, ¿eso qué te lleva? A que tengas de repente la necesidad de implementar un almacén, ¿no? Un almacén o zonas de almacenamiento adecuados, donde la humedad, donde la lluvia, qué sé yo, no pueda afectar esta documentación. Así que por ahí se los comento, ¿no? Y eso que lleva hoy en día, ¿no? Porque esto también es otra parte nueva de la norma. Ha llevado a que gran parte o la gran mayoría de empresas migren a lo digital, pues, ¿no? Las tendencias digitales permiten hoy en día, pues, a todas las organizaciones ser más smart, ¿no? Más inteligentes. Bien. Operación. Cuando hablamos de operación, en este apartado, la norma exige la implementación de aquellos controles que se han establecido para garantizar el control de las operaciones, ¿no? Asegurando también que el nivel de riesgo se encuentren, en este caso, niveles tolerables para la organización, a partir del 8.1 y el 8.2. Cuando hablamos del apartado, en este caso 8.1, ¿ok? Cuando hablamos del apartado 8.1, aquí lo que se establece en la planificación y control operacional, estos controles que nos dice la norma van para actividades, ojo, temporales, ¿no? Como procedimientos, instructivos, protocolos, procedimientos, donde se ejerce un control no solo supeditado al alcance, sino también debemos ejercer una influencia mediante el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Es decir, considerar desde la compra, diseño, fabricación, distribución, despacho, retroalimentación, ¿no? Eh, que se da de repente, ¿no? Por ejemplo, miren, les pongo un ejemplo, rapidito. En el caso del derrame de Choropampa, que fue en el 2000, ¿ya? Este, que es un caso perfecto de la exigencia que debe tener un sistema de seguridad ambiental, puesto que a pesar de que el derrame fue generado por el operador logístico que les dije, la comunidad Choropampa, ojo, que es la parte interesada, siempre culpó la unidad minera. Aquí también es importante que desde la compra del insumo, el proveedor, que en este caso no puede ser el cliente, también mantenga esta planificación y control en caso de estos incidentes. ¿Ya? 8.2, preparación y respuesta ante emergencia. Aquí también son las directivas importantes que se deben tomar en cuenta para actuar de manera inmediata ante la generación de emergencias, ¿no?
que es una emergencia, ¿no? Una situación que puede poner en riesgo la vida de una persona o podría causar, ¿no? La muerte de un ser vivo, o poner en riesgo la vida de seres vivos, seres humanos, y existe la necesidad de responder, en este caso, oportunamente. Entonces, en este apartado se establecen directrices para actuar de manera inmediata, ¿no? Ante la generación de emergencias, y así poder controlar incendios, derrames, emisiones, entre otros eventos, pues no deseados y que es de vital importancia. Para ello también debemos, ojo, contar con brigadistas capacitados y disciplinados, con los recursos también que sean necesarios, ¿no? Para responder de manera efectiva. No es lo mismo atender en 10 minutos que después de 2 horas, pues, ¿no? Una situación de emergencia. Y para eso también se deben de generar permisos de trabajo, procedimientos, instructivos operacionales, que son parte de esta operación, ¿no? Los simulacros, por ejemplo, ayudan mucho, ¿no? Para poder contrarrestar emergencias de derrame de químicos, fugas de amoníaco, por ejemplo, ¿no? Que más allá de poner en riesgo la vida de la persona, también generan contaminación al ambiente. Ahí está justo lo que les comentaba, ¿no? Ahí está. Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencia, como simulacros. Debe saber responder para prevenir y mitigar impactos ambientales adversos. Por ejemplo, en un incendio, ¿cuánta generación de monóxido se genera, ¿no? Y así tomar acción, dice, para prevenir y mitigar, poner a prueba las acciones de respuesta a partir de simulacros, a partir de evaluaciones, y evaluar y revisar los procesos, en particular luego de que haya ocurrido situaciones o pruebas como un sismo, un incidente de llamado incendio, e informar a las partes pertinentes. Bien, vamos ahora con el capítulo 4, que es evaluación del desempeño y mejora, ¿no? Vamos ahora con el apartado 9, evaluación del desempeño. Ya, este apartado también es bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de evaluación del desempeño, ¿no? Vamos a enfocarnos en el 911, que es seguimiento, 91, perdón, seguimiento, medición, análisis y evaluación, donde tenemos el 911, donde nos exige la norma aquí en 911 generalidades, nos exige que garanticemos que los controles operacionales, por ejemplo, un control operacional podría ser un ejemplo, ¿ok? Les pongo un ejemplo, un control operacional podría ser la implementación de, de repente, medidores de agua, medidores de caudal, por ejemplo, automáticos. O sea, por ejemplo, a veces para ahorrar agua, en muchas empresas lo que se ha hecho es generar medidores de caudal. O sea, cada vez que el caudal de agua o de repente una fuga de agua se establezca, el sistema manda una alarma. O sea, cada vez que en alguna parte del sistema queda un caño abierto, hay alguna avería, una fuga de agua, un sistema sanitario, estas especies de sensores, les podría llamar, generan una alerta al área de mantenimiento. Y eso es un control operacional. Es un control a partir de un diseño ingenieril, ¿no? Que ayuda a ahorrar el consumo de agua. O de repente también otro control de ingeniería podría ser, en este caso, los sistemas inteligentes de luz. No sé si, bueno, cuando a veces tú ya no es tan, es común, mejor dicho, no ingresar, por ejemplo, a un baño y que esté oscuro, pero ni bien uno abre la puerta, el sensor hace que el foco se prenda, ya es uso con de ingeniería. Y uno se va, cierra la puerta y automáticamente la luz se apaga. Entonces hay un control, ¿no? Lógicamente también enfocado en lo que es el tema ambiental. Pero esos controles, dice, se deben de garantizar de que se mantengan efectivos. Y para ello se utilizan diversas herramientas que permiten garantizar el nivel de cumplimiento, como por ejemplo inspecciones, observaciones, ¿no? Que aseguren que se esté cumpliendo con estos controles. Ahí viene el 912, evaluación del cumplimiento. 9.2, auditoría interna. Entonces se debe de considerar estas evaluaciones, auditorías e inspecciones para que esos controles que ya les dije funcionen. ¿Qué pasa si de repente el sensor de luz se malogró hace más de 3 meses y nadie se dio cuenta? Y el consumo de repente de la organización, se elevó.
porque la gente estaba dejando esa luz prendida constantemente o los grifos abiertos del agua. Entonces, el control ha estado fallando, pues, ¿no? Entonces, a eso se debe tomar en cuenta. Bien. 921 ahora, ¿no? 921 tenemos generalidades enfocadas a programas de auditoría interna, que justamente son programas para, nos permiten de manera sistemática, independiente y documentado, porque la auditoría es un sistema documentado, nos va a permitir evaluar el desempeño del sistema de gestión ambiental, garantizando que exista conformidad con los 79 recuerdos requisitos que tiene la norma y con los documentos de la organización. Aquí por eso se establece un programa de auditoría, el mismo que debe asignar recursos, autoridad, metodología de auditoría, criterios, responsabilidad, el alcance también acá se toma en cuenta, y diversos elementos para efectuar de manera efectiva las auditorías internas, ¿no? Y lógicamente el 9.3, que es revisión por la dirección. Revisión por dirección, estimados alumnos, significa, o aquí se establece, o se describen elementos mínimos para realizar una revisión por parte de la alta dirección, detallando, contando cambios en el contexto, indicadores, riesgos y oportunidades, resultados y auditorías, entre otros, ¿no? Entonces, se toma mucho en cuenta en la revisión por la dirección, no solo resultados, ¿no? Sino también el estado del sistema de gestión ambiental. Esta revisión busca, lógicamente, la mejora continua, ¿no? Cambios que se deberían dar en el sistema de gestión ambiental, y también la asignación de recursos. De repente, en la revisión por la dirección que se hace, que hace la alta dirección, de repente se determina que es necesario de repente contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, porque les pongo un ejemplo, ¿no? Yo trabajé muchos años en una empresa líder en el sector avícola y pecuario, y teníamos un grave problema que ya había sido detectado también por OEFA y por el ANA, que era la contaminación de nuestros canales de agua, o sea, de nuestros sistemas sanitarios, porque había generación de plumas y había generación de sangre. Entonces, lo que hicimos a partir de una reunión en revisión con la alta dirección, con la gerencia de planta, fue gestionar la aprobación de un gran presupuesto, porque no es barato implementar una planta de tratamiento de aguas residuales. Y lo hicimos, me acuerdo mucho, en un proyecto que duró año y medio, y se implementó esa planta de tratamiento para poder esa sangre, ¿no? Y esos lodos y esas plumas se puedan tratar nuevamente, se puedan recuperar, y esa agua puede ser tratada y puede ser usada, por ejemplo, para regadíos, puede ser inclusive hasta regalada para trabajadores, para personas que de repente requieran esa agua para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, por ahí les dejo ese ejemplo como parte de la importancia de la revisión por la alta dirección en aspectos ambientales. Bien, y por último, tenemos el último capítulo, que es mejora, ¿no? Cuando hablamos de mejora, en este apartado, por ejemplo, en el 10.1, generalidades de la mejora continua, debe existir, acuérdense que existe un principio de mejora continua, ¿no? Que señala que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Y eso es mejora continua, estimados alumnos. Mejora continua significa que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Cuando tú piensas que ya no tienes nada que cambiar o nada que mejorar en tu sistema de gestión, significa que algo estamos perdiendo, o estamos perdiendo el horizonte, porque siempre hay cosas por mejorar en el sistema de gestión, de seguridad, de salud, de ambiental, siempre hay cosas por mejorar. Y eso es lo que te dice la norma. En el apartado 10.2, no conformidad, y acciones no correctivas, se entiende que el sistema de gestión ambiental puede tener, lógicamente, feos errores, ¿no? Porque ningún sistema es perfecto, y menos lo va a ser el sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, se deben establecer acciones correctivas que ayuden a evaluar justamente los riesgos, y, de ser el caso, pues aplicar cambios al sistema de gestión ambiental. 10.3, mejora continua. Aquí se describe el mejoramiento continuo que la organización, la alta dirección, los trabajadores deben establecer, y se espera también que periódicamente se vea fortalecido el sistema de gestión ambiental, ¿no? Madurado,
de especial consideración, ¿no? En este apartado se visualiza dicha moderación cuando, por ejemplo, eh, una empresa es premiada, ¿no? Hoy en día hay muchos premios que se hacen acerca de lo que es la responsabilidad social, ambiental que algunas empresas tienen, ¿no? En su compromiso para disminuir los gases de efecto invernadero a partir de los objetivos de la ONU, el compromiso que tenemos las empresas para disminuir su consumo de energía, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos que les podría dar de mejora continua, ¿no? Inclusive ligados a segregación de residuos, ligados a economía circular, ligados a reutilización, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una empresa de laboratorios, por ejemplo, perdón, en una empresa de laboratorios, donde se hacían análisis de harina de pescado, por ejemplo, esa harina de pescado muchas veces también no se sabía qué hacer con esas muestras, ¿no? Porque simplemente se llevaba la harina de pescado, se hacía las muestras y se arrojaba a la basura, pero prácticamente era una muestra rica en muchas proteínas, pues, ¿no? Entonces lo que se hizo fue gestionar de repente esa materia prima para que sea reutilizada, ¿no? En este caso, a partir de una aceleración correcta, claro está, un almacenamiento adecuado, para que sea materia prima para la elaboración de hamburguesas, para que sea elaborada como materia prima para productos balanceados para consumo animal, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo una organización a la hora de implementar y ver maneras de cómo mejorar el sistema de gestión puede también establecer mecanismos de segregación que ayuden a otros procesos a ser mucho más eficientes, ¿no? Como esto de la creación de alimentos para animales a partir de harina de pescado usada en análisis, ¿no? Bien, estimados alumnos. Y bueno, antes de cerrar y pasar a algunas preguntas, ¿no? Quisiera terminar con lo siguiente. El sistema de gestión ambiental, estimados alumnos, es grandioso, ¿no? Para una empresa, porque refleja, estimados, la madurez y la responsabilidad que tiene la empresa con el ambiente. Entonces, hoy en día incluso la capa de ozono en los últimos años ha recuperado, ¿no? Se ha visto recuperada y creo que la norma ISO 14001 también tiene mucho que ver en esto porque nos permite establecer requisitos para mantener en el tiempo, no solo por un ratito, sino en el tiempo, contribuciones, ayudas, consejos, mejoras como país, ¿no? Como empresas y como personas también, porque esto nos ayuda también a crear cultura preventiva y no estemos viendo de repente personas, como le dije el ejemplo del río Rímac, ¿no? Que arrojan basura al río, personas que de repente dejan las luces encendidas, o sea, si queremos aplicar esta norma, chicos, estimados alumnos, alumnas, yo les recomendaría que comiencen por ustedes, comiencen por no dejar los caños abiertos, por ahorrar agua, por midan su huella hídrica, por ejemplo, ¿no? Hay un aplicativo en el ANA gratuito que ustedes pueden ingresar para medir su huella hídrica, para saber cuánto consumo de agua ustedes gastan al día, y no me refiero al consumir agua, sino me refiero al tomar agua, perdón, me refiero a cuántas veces, por ejemplo, jalas la palanca del baño, cuántas veces te lavas las manos al día, cuántas veces desayunas, cuántos cafés te tomas en el día, ahí cuánta agua estás utilizando, ¿no? No solamente para consumo, sino también para otras actividades, ¿no? Entonces, estimados alumnos, de conclusión, empecemos por nosotros y luego esa experiencia y esa conciencia de seguridad llevémosla o apliquémosla a nivel corporativo y a nivel organizacional, ¿no? De esa manera vamos a tener un ambiente hermoso, saludable, para poder vivir muchos años más, que es lo que se busca hoy en día, ¿no? Yo desde ya les agradezco mucho por la atención, por la participación. Yo espero que en realidad esta norma les haya servido, que estos requisitos los pongan en práctica y demuestren, ¿no?, su responsabilidad y compromiso con la protección ambiental, ¿no? En el Perú y a nivel internacional. Bien, estimados alumnos, no sé si tienen alguna consulta, pregunta adicional. Sí, está en el chat. Hay una pregunta de Sofía Santiago. Dice, el proyecto de tratamiento de aguas residuales que menciona de sangre y plumas, ¿dónde fue realizado? Ah, muy buena pregunta. Eso es una experiencia que yo tuve en una planta de beneficio de aves. Lo que pasa es que se beneficiaban aves, ¿no?
y lógicamente luego del beneficio de aves habían residuos, pues, ¿no? Que salían de este beneficio, como eran plumas, era sangre, era espinazos, etcétera, ¿no? Pero el problema no eran las plumas, porque las plumas llevaban un tratamiento a través de un gusano helicoidal y que era usado también para hacer harina de pescado. El problema era la sangre, porque la sangre, lógicamente, que era parte del beneficio, es un elemento contaminante, ¿no? Entonces, el problema era eso. Entonces, el problema era cómo podríamos esa sangre que entraba en contacto con otros lodos, con otra agua también contaminada, disminuir su porcentaje de microorganismos bacterianos negativos, pues, ¿no? No solo para la salud, sino para el ambiente. Entonces, la respuesta fue eso, pues, ¿no? La respuesta fue implementar una planta de tratamiento que nos ayude a poder disminuir, en este caso, los lodos a través de la medición del DQO y del DBO, de tratamiento adecuado de aguas, ¿no? A partir de clorogás, me acuerdo que usaba mucho clorogás en esta planta, para que esta agua pueda ser reutilizada, no para consumo, sino que sea reutilizada para, por ejemplo, como se los dije, ¿no? Para sembríos, regadíos, y esto también puede ayudar también a aumentar la vegetación, ¿no? De repente uno sembraba plantitas y esas plantitas podían recibir el regadío de estas aguas tratadas, ¿no? Así que por ahí va mi respuesta, estimada. Bien, creo que no hay más preguntas. No he visto a nadie con la mano levantada y ya no han escrito más en el chat. Así que agradecemos mucho la asistencia de todos ustedes. Esperamos verlos en una próxima clase y también un próximo curso. Agradecemos la presencia del ponente Jesús Medrano por brindarnos todos sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente ponencia. Un abrazo para todos.